Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te escucha por las pantallas del canal de la gente, día 373 de la pandemia por coronavirus, jueves 11 de marzo del año 2021, un día en el cual el gobierno a su vez está conmemorando 3 años desde que tomó la magistratura y un día marcado por lo que suponemos son contradicciones en lo que refiere a la aplicación del plan paso a paso. Recordará usted que a fines de febrero se anunciaba con bombos y platillos el retroceso en el horario de funcionamiento del toque de queda, que ya no iba a comenzar a las 10 de la noche, sino que se iba a extender desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. No alcanzó a transcurrir un mes cuando el gobierno nuevamente, en una vuelta de carnero, ha anunciado que otra vez se adelanta el toque de queda y volverá a comenzar a partir de las 10 de la noche de este sábado 13 de marzo y de forma indefinida en el resto del territorio nacional. Esto junto a una serie de medidas como por ejemplo un endurecimiento de las acciones durante las etapas de transición en aquellas comunas que todavía se encuentran en fase 2 en nuestra región y en todo el territorio nacional. Endurecimiento que va acompañado también por ciertas contradicciones. Hace 2 semanas hemos venido observando particularmente cómo de forma progresiva se está fortaleciendo el proceso de reapertura de gimnasios, de cines y de otros establecimientos. Pues bien, a contar de este sábado estará prohibido el funcionamiento de casinos, prohibido el desarrollo de eventos y prohibido el funcionamiento de gimnasios, lo que va a alterar también las inversiones hechas por aquellos empresarios que estimaron conveniente poder reactivar su propia economía. Sin embargo, dentro de las medidas más estrictas que serán ejecutadas durante lo que queda del mes, de acuerdo a lo anunciado por la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, a contar de este sábado 13 de marzo, se adelantará el toque de queda a nivel nacional y ya no empezará a las 11 de la noche, sino que otra vez será a partir de las 22 horas. Además, habrá un endurecimiento de las medidas en las comunas que se encuentran en etapa de transición. En el caso de aquellas donde tenemos presencia efectiva en pantalla, es importante resaltar que esto aplicará en Talca, aplicará en Maule, aplicará en San Javier, aplicará en Villa Alegre y aplicará en Hierbas Buenas. Prohibición de eventos, prohibición de funcionamiento de gimnasios y prohibición de funcionamiento de casinos, entiéndase casinos de juego, como el que hay en Talca, el cual permanece cerrado desde que se inició la pandemia. Y además, en una medida que ya ha desatado la polémica, el cierre del comercio minorista, restaurantes y atención a público a las 20 horas 8 de la noche, tal como esa gráfica oficial que estamos compartiendo en pantalla. Reiteramos, a contar de este sábado 13 de marzo, se adelantará el toque de queda a nivel nacional. Ya no comenzará a las 11 de la noche, sino que volverá a empezar a las 22 horas 10 de la noche, desde este sábado. Habrá endurecimiento de medidas en la etapa de transición o fase 2, que es la que vive Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Hierbas Buenas, con prohibición de eventos, tanto al aire libre como en espacios cerrados, prohibición de funcionamiento de gimnasios que se habían reabierto con bombos y platillos. Incluso nosotros estuvimos la semana pasada en la reapertura de uno de estos establecimientos, que estuvo cerrado por un año, y la prohibición en el funcionamiento de casinos. Y además, el cierre del comercio minorista, restaurantes y atención a público a las 20 horas. Es decir, a las 20 horas ya no deben haber dependientes en estos establecimientos, lo que va a significar que el cierre de cortinas sea 1 o 2 horas antes de esta hora límite. A las 8 de la noche ya no deben estar funcionando. Cierre de comercio minorista, restaurantes y atención a público a las 20 horas. Entonces, muchos comerciantes se preguntan qué pasa con el comercio mayorista. Pues bien, el comercio mayorista se entiende, de acuerdo a los criterios del plan paso a paso, como de carácter imprescindible, de carácter esencial, lo que por cierto ya comienza a sacar ronchas entre quienes desarrollan actividades menores para la subsistencia en este tiempo de pandemia. Contradicciones que han sido dadas a conocer durante las últimas horas. Usted tiene la última palabra.
y queremos invitarle a interactuar y participar con nosotros en el 30 Te Escucha en este capítulo de día jueves 13 de marzo. ¿Acaso el gobierno se contradice acerca de la pandemia? Considerando estas medidas que han sido presentadas hace escasos minutos por el Ministerio de Salud, en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hace una semana se decía una cosa y ahora se dice otra totalmente distinta. El gobierno se contradice acerca de la pandemia. ¿Tienen claro lo que tienen que hacer para evitar que sigan aumentando los contagios por COVID-19? ¿O estas son medidas reactivas? Es decir, que buscan tratar de contener el avance de los contagios que, de acuerdo a lo señalado por el mismo ministro de Salud, Enrique París, a principios de este mes, está enfrentando el camino hacia la tercera oleada de contagios o tercera etapa de contagios. Una tercera etapa llena de dudas, ya que muchas personas, como Enrique, televidente que nos llamó ayer, nos cuestionaba en el sentido de que quizás nunca ha terminado la primera etapa de contagios, porque jamás hemos llegado a un día con 0 casos a nivel nacional. En este sentido, una tercera etapa de contagios, si se quiere, está próxima a ocurrir. Y vuelvo a insistir, con bombos y platillos, lo que vemos en pantalla, los gimnasios, se había anunciado desde el gobierno, tanto del Ministerio de Economía como el Ministerio del Deporte, la reapertura de estos espacios siguiendo estrictas medidas de carácter sanitario. Es más, Corfo iba a inyectar recursos a estos establecimientos. Estuvimos presentes la semana pasada en la reapertura de un establecimiento emblemático en Talca, marcando una tendencia que comenzaba a visorarse como positiva para estos establecimientos que se encuentran funcionando en comunas en fase 2. Sin embargo, hasta mañana podrán seguir atendiendo, ya que el sábado deberán permanecer cerrados y hasta que la comuna en la cual se encuentren cambie de fase y ojalá avance a la fase 3 o de preparación. La fase 2 o de transición es aquella donde hay libertad de desplazamiento y para la realización de actividades económicas, productivas y laborales de lunes a viernes. Pero el sábado y domingo, además de los días feriados, deben permanecer las comunas en cuarentena total. Y aquí viene también otro cuestionamiento en torno a los procesos de fiscalización. El lunes le preguntábamos al intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto, cómo se va a optimizar también el proceso de fiscalización territorial en las comunas que están en fase 1 de cuarentena total, como es el caso de Linares, y las comunas que están en fase 2 o de transición, como Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Hierbas Buenas. Pues bien, hay un horario de fiscalización. Empieza a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Pero ¿qué pasa entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana? ¿O qué pasa entre las 8 de la noche y las 11 o 10 de la noche, cuando comienza el toque de queda? Es decir, hay ventanas de desplazamiento libre, lo que no significa que tengamos que aprovecharnos de esa circunstancia. Pero claramente, cuando el gobierno dice una cosa y luego borra con el codo lo que escribió con la mano, la gente empieza a perder la credibilidad acerca de las medidas que están siendo implementadas. Esto es lo que se llama técnicamente la comunicación de riesgo. Y la comunicación de riesgo en torno a la pandemia y cómo la ciudadanía, cómo la comunidad debe comprenderlo en su conjunto, se está entorpeciendo y con mucha notoriedad, porque un día se dice una cosa, otro día se dice otra, una autoridad sale comulgando con una situación y después otra autoridad rebate lo que dice la autoridad anterior y ya en definitiva la gente no sabe qué hacer y empiezan las confusiones y empieza el estrés y empieza el cansancio y empieza la alteración de la vida normal. ¿El gobierno se contradice acerca de la pandemia? Hay comentarios que han comenzado a llegar en nuestro fanpage en facebook.com/Canal 30 Oficial y le invitamos también a que pueda participar e interactuar con nosotros en vivo llamándonos al 73-256-1630. 73-256-1630, el teléfono para que usted nos llame y conversemos acerca del tema que estamos planteando en esta jornada. Luego de esta serie de batería de medidas que fueron anunciadas y que son todas de un carácter mayormente restrictivo a juicio del gobierno para evitar el aumento de casos por COVID-19 en Chile, ¿el gobierno se contradice acerca de la pandemia? Mariela Lara,
Opina con nosotros en el facebook.com/canal 30 oficial. Gracias, Mariela. Los almacenes de barrio también tendrán que cerrar a las 20 horas porque dice minoristas. Tengo esa duda. Particularmente me atrevería a decir, Mariela, que sí. No se aclara muy bien qué es comercio minorista. Y esta es otra de las dudas que queda. Se habla de comercio minorista, pero no se especifica cuál es el comercio minorista que tiene que cerrar a las 8 de la noche. Evítese un problema y probablemente tal vez va a tener que cerrar su almacén de barrio a las 8 de la noche. Aunque probablemente no sea necesario. ¿Me entiende? Entonces no hay claridad acerca de lo que se propone. Es una cuestión que queda hoy por hoy en una suerte de limbo, porque no se especifica qué se entiende como comercio minorista. La línea es muy delgada. Rodrigo García Encina no tiene idea qué hacer. El gobierno no tiene idea qué hacer. Gracias por estar con nosotros y opinar a esta hora. Agrega Rodrigo García Encina. Ahora nos damos cuenta del nivel de profesionales a quienes les confiamos nuestra salud. Ahora nos damos cuenta del nivel de profesionales a quienes les confiamos nuestra salud. Particularmente aquí la crítica hay que enfocarla, Rodrigo, y me atrevo a precisar un poco respecto del asesoramiento que entrega la Mesa Técnica COVID-19 al Ministerio de Salud. Una asesoría que, por cierto, está llena de cuestionamientos porque da la sensación de que a esos asesores, me da una impresión muy personal, me hago cargo de lo que voy a decir, pareciera ser que viven en una suerte de burbuja y no conocen la realidad cotidiana. O sea, no han salido de la oficina a comprar algo al kiosco de la esquina. ¿A qué voy? Falta calle. Y quizás esa falta de calle, de saber qué es lo que piensa la gente, o de darse una vuelta por algunos minutos por el centro de una ciudad y entender cuál es la vida cotidiana, no se nota tanto. Y en consecuencia empezamos a observar este tipo de situaciones que en vez de entregar claridad y tranquilidad, llena de dudas, llena de incertidumbre y llena de hastío y molestia a la opinión pública en su conjunto. El gobierno se contradice acerca de la pandemia a propósito de estas medidas que han sido anunciadas hace escasos minutos por el Ministerio de Salud en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Reiteramos, se adelantará el toque de queda a nivel nacional a partir de este sábado, 13 de marzo. A las 10 de la noche volverá a comenzar el toque de queda. No alcanzó a estar un mes funcionando el toque de queda empezando a las 11 de la noche. Este sábado se vuelve a adelantar el toque de queda en Chile, desde las 10 de la noche. Habrá un endurecimiento de las medidas en la etapa 2 o de transición, como la prohibición de eventos, tanto al aire libre como en interior, la prohibición del funcionamiento de gimnasios, que con bombos y platillos se había anunciado hace poco que volverían a abrir desde la fase 2, y la prohibición del funcionamiento de casinos. Además del cierre de comercio minorista, sin especificar qué es comercio minorista, los restaurantes y atención a público a las 20 horas. Es lo que uno podría interpretar como un toque de queda implícito, porque esto va a significar que haya escaso o menor movimiento de personas en la vía pública hasta que comience el toque de queda oficial a las 10 de la noche. ¿El gobierno se contradice acerca de la pandemia? Opine y comente con nosotros. Le invitamos a llamar al 73-256-1630, 73-256-1630, y también tiene la posibilidad de plantearnos su opinión, su comentario en nuestra transmisión en vivo. Estamos en el Facebook Live a través de facebook.com/canal 30 oficial, facebook.com/canal 30 oficial. El 30 te escucha por las pantallas del canal de la gente, una cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule en Talca, Maule, San Javier, Villalegre y Linares, y también a través de TV Cable Santa Bárbara en Hierbas Buenas. Igualmente, en las últimas horas el gobierno ha anunciado medidas restrictivas para la región del Maule. Recordemos que hoy 8 comunas maulinas avanzaron o retrocedieron de fase de acuerdo al plan paso a paso. Y a contar de este sábado 13 de marzo, desde las 5 de la mañana, retrocederán nuevamente a la fase 2 o de transición las comunas de Teno y Rauco. Retrocederán a fase 2 o de transición las comunas de Teno y Rauco, que en algún momento estuvieron en fase 2 y también en fase 1 o de cuarentena total hasta hace no mucho.
Recordemos que en diciembre enfrentaron medidas restrictivas mayores. Y vuelve a retroceder a cuarentena total la comuna de Curicó. Por tercera vez en estos 373 días de pandemia, Curicó vuelve a retroceder a la fase 1 o de cuarentena total. Tercer retroceso de Curicó que se concretará a contar de las 5 de la mañana de este sábado 13 de marzo. 3 comunas de la provincia de Curicó estarán retrocediendo a otras fases del plan paso a paso. Dejarán la preparación y volverán a transición, tal como San Javier, tal como Talca, tal como Maule, tal como Villa Alegre, tal como Hierbas Buenas, Teno y Rauco, con cuarentena de fin de semana. Y retrocederá a la cuarentena total otra vez la comuna de Curicó. Por tercera vez la comuna de Curicó retrocederá a la fase 1 o de cuarentena total. Recordemos que a la fecha las comunas de Pencahue, Colbún, Linares, Parral y San Rafael se encuentran en cuarentena total y a partir del sábado se agregará una sexta comuna, como es el caso de Curicó. A la fecha se encuentran en fase 2 o de transición las comunas de Villa Alegre, Talca, Longaví, Romeral, Hierbas Buenas, Río Claro, Molina, Cauquenes, San Clemente, Peyúgue, Chanco, Curicó, Maule, San Javier, Bichuquén, Constitución, Licantén, Pelarco y Retiro. Y en preparación se encuentran todavía las comunas de Empedrado, Gualañé, Teno, Sagrada Familia, Curepto y Rauco. Es decir, hay 5 comunas en cuarentena total y 6 comunas en fase 3 o de preparación. Y como se concretará el retroceso de 2 de estas 6 comunas, ya serán 4 las comunas que estarán en fase 3 o de preparación, sin mayores medidas restrictivas, con libertad de movimiento, a contar de las 5 de la mañana de este sábado. Empedrado, Gualañé, Sagrada Familia y Curepto. Teno y Rauco, que estaban en esta etapa, tendrán que retroceder a la fase 2 o de transición, donde se encuentra la mayoría de las comunas. Y a cuarentena retrocederá Curicó. A la fecha, hoy, 5 son las comunas que están en cuarentena, 6 están en preparación y las otras 19 están en fase 2 o de transición. Y ya no serán 19, sino que serán 20 a contar de este sábado, y ya no serán 5 las comunas en cuarentena, sino que serán 6 a contar de este sábado, y ya no serán 6 las comunas en preparación, sino que serán 4 a contar de este sábado. ¿Me va siguiendo más o menos cómo va la cosa con el plan paso a paso? Es un tema bien curioso el que se está suscitando y por lo mismo cabe preguntarse si el gobierno se contradice acerca de la pandemia. Pues bien, hay declaraciones que ha entregado recientemente la Seremi de Salud, Marlene Durán, quien de una forma, digamos que didáctica, trata de explicar la situación que actualmente vive la región del Maule, que tiene a su mayor cantidad de comunas en una fase transitoria. Es decir, no está ni en cuarentena ni en preparación. 19 comunas actualmente están en fase 2 o de transición, 5 en cuarentena total y 6 en fase de 3 o de preparación. ¿Qué es lo que pasa en el Maule? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la situación epidemiológica? ¿Cuáles son las proyecciones? De este modo, la Seremi de Salud trata de aclarar las dudas. Veamos de inmediato las declaraciones de Marlene Durán. Bueno, el día de hoy queremos hacer un llamado a toda la población adulto mayor, a todas las personas adultas mayores de 60 años que aún no han ido a vacunarse, a que asistan a los de vacunación. La verdad es que en la región del Maule hemos tenido una adherencia bastante buena al proceso de vacunación. Los mayores de 65 años hemos sobrepasado el 82% de vacunación acá en la región del Maule, pero todavía quedan alrededor de 30.000 adultos mayores sobre 65 años que aún no se vacunan. Y esta cifra aumenta si bajamos a los 60 años. A 56.000 personas mayores, de adultos mayores en la región del Maule que no han asistido a vacunarse. Entonces queremos hacer un llamado a los hijos de estas personas adultas mayores, a los nietos, a que hablen con ellos, los sensibilicen y los acompañen si es que no son capaces de ir solos a un centro de salud,
a recibir esta vacuna. Es muy importante para ellos y para la familia también que estas personas estén vacunadas. La verdad es que podemos ver en el gráfico que hemos tenido un aumento sostenido en cuanto a la mortalidad y a las hospitalizaciones de las personas acá en nuestra región. La mortalidad ha ido aumentando de manera muy significativa y el 84% de las personas que han fallecido acá en la región del Maule son personas mayores de 60 años. Así que es por eso que queremos hacer este llamado. Ha ido aumentando durante todos los meses y durante este año ha sido significativo el aumento en comparación al año anterior. El virus se ha comportado de manera mucho más agresiva en esta segunda ola que hemos tenido durante el año 2020 en comparación al año 2021, y eso lo podemos ver en el gráfico, donde durante el año 2020 en total tuvimos una mortalidad de 574 personas, un promedio de alrededor de 57 personas por mes, y durante el año 2021 solamente en 2 meses llevamos 263 fallecidos con un promedio de 140 personas aproximadamente mensual. Y lo mismo ocurre con la hospitalización. Nosotros a la fecha llevamos 2.369 personas hospitalizadas, de las cuales 1.793 fueron hospitalizadas durante el año 2020 y 576 durante el año 2021. El promedio mensual de hospitalizaciones durante el año 2020 fue de 179 y ya el 2021 vamos en un promedio de 288 mensual. Por lo cual es muy importante que las personas se cuiden, todas las personas que han tenido acceso y que están dentro de las edades y de los grupos de riesgo priorizados, acudan a los centros de salud. Durante esta semana estamos haciendo la vacunación a los pacientes crónicos. A ellos también queremos hacer el llamado de que cuando corresponda el día de su vacunación por edad, acudan a realizar esta vacunación. Durante estos últimos meses también hemos tenido pacientes ya de no tan avanzada edad, hospitalizados en la UCI de manera muy complicada, y es todo esto lo que queremos evitar. Por eso hacemos el llamado a los adultos mayores y a los pacientes crónicos que están siendo priorizados, que acudan a los centros de salud a realizar el proceso de vacunación. Un panorama que no es muy favorable y donde ha sido la propia autoridad la que ha señalado que los indicadores se han incrementado en comparación a los meses de invierno, que se suponía eran los meses más críticos de la pandemia por COVID-19, un escenario que ha venido cambiando desde diciembre a la fecha. Y por lo mismo también cabe preguntarse si la gente está entendiendo lo que se está diciendo acerca de las medidas, porque insisto, un día se dice una cosa y al otro se dice otra y se podría generar una suerte de confusión e incertidumbre. El gobierno se contradice acerca de la pandemia. Alejandro, el 30 te escucha. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola José Miguel, buenas tardes. Sí, efectivamente, como tú lo dices, el gobierno se está contradiciendo en cuanto a las medidas que se toman. Vemos que quieren tenerlos en casa, aumentan el tema del toque de queda, cambian el horario del toque de queda, pero sin embargo, aún así le dan con el tema de las clases presenciales y de que la gente haga su vida normal. Entonces, ¿cómo quieren que las personas hagan su vida normal si tienen que ir a dejar a sus hijos a los colegios, si tienen que prácticamente exponer a sus hijos a que pueda haber algún brote de contagio? Y al reunirse con otros niños o al transportarse en los vehículos escolares. Alejandro, ¿tú piensas que estas contradicciones están empezando a afectar la vida cotidiana, la normalidad de las cosas? Por supuesto, lo que pasa es que la gente se está confundiendo, la gente ya está cansada del encierro. Esto no había pasado antes, estamos en tiempos modernos, donde la gente está acostumbrada a una vida de salir, de compartir, después del trabajo compartir con los amigos, de los fines de semana ir a bailar, a disfrutar, y ahora todo confinado, y ahora que el gobierno te esté exigiendo, que te esté pidiendo que tienes que quedarte en casa, que tienes que
prácticamente resguardar los horarios del toque de queda, que no puede salir, que no puede hacer reuniones sociales. Es bastante confuso para las personas y las personas aún así no están respetando tampoco. Claro, ese poco respeto a las medidas pasa justamente a partir de las confusiones y tampoco está claro cómo poder aportar y apoyar a quienes viven en el día a día, porque se echa entre comillas y para que se entienda en buen chileno, perdonando la expresión, se echa todo el comercio minorista en un mismo saco sin especificar si se trata de comercio minorista formal, comercio minorista informal, y donde, si bien es cierto, hay un toque de queda que comenzaría a las 10 de la noche, ¿por qué razón el comercio o los restaurantes tendrían que cerrar antes de ese tiempo límite? Correcto, pues imagínate, yo tengo mis hermanos que trabajan ellos en supermercado acá en San Javier. Ellos son guardias, son la primera línea del ingreso al supermercado y bueno, ellos me comentan lo complicado que se ha vuelto el trabajo, lo difícil que se ha vuelto el trabajo por un tema de que la gente, por ejemplo, son filas y filas de personas que llegan al supermercado diariamente, todos los días. No es un tema de un día a la semana, no, todos los días, principalmente justo el horario de cierre, cuando ya los supermercados van a cerrar, llega la gente y exigiendo que quieren entrar, que discutiendo con otras personas, que se saltó la fila, que cuando estuvimos con el tema de la fase 2 tenían que acudir con los papeles, no acudían con los papeles, la gente no saca los papeles, no se respeta el tema de los permisos, la gente no lo ocupa, es como el toque de queda. Pues hay personas que si tú sales a Avenida Balmaceda a las 11 y media de la noche, 12 de la noche, ves vehículos o escuchas vehículos que andan corriendo, principalmente gente joven. Entonces no hay un tema de que la gente esté haciendo caso o que hay un respeto hacia la necesidad de poder resguardarse y poder respetar los horarios. O sea, se podría decir, Alejandro, que hay una suerte de responsabilidad compartida aquí. O sea, hay una cuota de responsabilidad de la comunidad y otra cuota de responsabilidad por parte del gobierno. Efectivamente. Aquí hay un tema de parte de ambos lados. El gobierno no ha sabido tomar ciertas medidas, porque, por ejemplo, venir y confinar una ciudad, por ejemplo, como San Javier, tirarlo a fase 1 por un mes prácticamente, y el comercio pequeño, las peluquerías, los negocios pequeños son los que más sufren. Los supermercados no, porque los supermercados siguen trabajando, siguen vendiendo, siguen produciendo, las grandes cadenas. Acá los que pierden son los negocios pequeños, son los almacenes de barrio, son diferentes tipos de negocios más pequeños, los bazares, esos negocios, las boutiques. Son esos los negocios que pierden, lamentablemente, y lamentablemente tampoco hay una ayuda como la gente para ellos. Veamos las cosas como son, no han recibido una ayuda, vamos a decir, grande como para poder solventar, estar un mes sin trabajar, donde tienen que pagar arriendo, donde tienen que pagar a algunos personal, donde tienen que pagar mercadería, donde las personas que trabajan ahí tienen que subsistir, tienen que alimentarse, tienen que también sus gastos, sus casas, ¿me entiendes? Entonces es un tema de que es responsabilidad de ambos, en el sentido de que las personas tampoco han hecho caso a las medidas de seguridad y tampoco se han resguardado como corresponde. Siguen habiendo juntas, siguen habiendo asados, fiestas, sigue habiendo gente irresponsable que no toma en cuenta el hecho de que la pandemia no ha pasado. Y peor aún, la gente lamentablemente se ha confiado de que como está el tema de la vacuna y como se han vacunado, creen que ya con esto basta y sobra y ha bajado un poco el tema de las precauciones de las mismas personas. Alejandro, ¿cómo crees tú que debería el gobierno ser más claro? A ver, yo creo que para empezar aquí se debería hacer una campaña más grande, una campaña comunicacional, tal vez. Donde se muestre la realidad, primero que todo hablar con la verdad,
las cifras como corresponden, porque a veces entregan una cifra y al otro día aparecen otras cifras. Entonces, lamentablemente, uno tiene que guiarse por lo que dan los medios de comunicación. Bien, nosotros sabemos, porque tenemos grupos donde nos comunicamos y hablamos del tema, y podemos tener información, acceso a información, pero tampoco sabemos si esa información es verídica, es real. Entonces, ya el gobierno debería estar hablando con la verdad, entregar información real, con las cifras como corresponde, como realmente es el tema. Y bueno, también, no sé, la gente también debería empezar ya a pensar un poquito que esto no ha pasado y que lamentablemente con las noticias que llegan del extranjero, como este caso de Brasil, las cosas a veces empeoran. Pues imagínense, hoy día estaban esperando un vuelo de Brasil que llegaba como a las 10:40, 10:30 de la mañana, esperando un vuelo de Brasil. A ver, ¿por qué el gobierno accede a que aterricen aviones de Brasil si saben que en Brasil está la escoba con este nuevo brote que está afectando y que es más fuerte aún que los brotes anteriores? Entonces, ahí hay medidas que no, uno queda así como, chuta, ¿qué pasa aquí? ¿Me entiendes? O sea, es un tema de que no te dejan que te juntes con más de 5 amigos, pero resulta que sí puedes ir a los colegios, sí los malls están abiertos, sí los supermercados están abiertos, y sí la gente puede mantener contacto en las terrazas, o en la calle, o el centro lleno, ¿me entiendes? Entonces, ahí están las contradicciones del gobierno. Tienen que ser más duras los castigos, las penas contra las personas que realmente se burlan del toque de queda y de las medidas de sanidad, sanitarias. Por ejemplo, las personas que hacen fiestas y todo. Yo, sinceramente, no creo que a una persona le estén cobrando... No he visto a nadie que le estén pasando una boleta por 51 millones, 50 millones de pesos por una fiesta. Siempre como que eso queda en nada, ¿me entiendes? Siempre uno queda ahí con la duda de chuta, y este compadre, ¿cómo va a pagar 50 y tantos millones de pesos? Y también dice, ¿se lo habrán cobrado? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Si tú no tienes plata para pagar 50 millones de pesos, debería irte preso. Y no veo que estén ingresando gente o que hayan juicios contra personas para irse detenidos por un tema de que tengan que pagar la multa. Alejandro, gracias por darte el tiempo, llamarnos y participar en el 30 Te Escucha. Un abrazo grande, gracias. José Miguel, excelente programa. Bueno, un saludo a toda la gente del canal, a ti también, un abrazo grande. Y bueno, son temas que hay que tocar y que bueno que el canal se atreva y tu programa esté tocando estos temas que lamentablemente muchas veces los demás medios no los toman en cuenta o no los hablan como deberían hablarse, y que la gente vea la realidad, principalmente la gente acá en San Javier. Cuidémonos todos y respetemos de verdad, principalmente los jóvenes. Muchachos, el llamado es a cuidarse y a cuidar a nuestros adultos, a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros tíos. Respetar, aunque cueste, pero respetar y aguantarse un poco el tema de las juntas, los partidos, las fiestas, las tomateras, algunos, y estar ahí disfrutando la vida loca sin tomar en cuenta de que puedes arriesgarte tú o tus familiares. De eso se trata, Alejandro. Muchas gracias, un abrazo. Que esté muy bien, un abrazo. Alejandro, que nos llamaba de la comuna de San Javier, entregándonos su particular reflexión acerca de la pregunta de este día. Le invitamos a que usted también interactúe y participe con nosotros. Más 5673-256-1630, 73-256-1630, se lo repito, 73-256-1630. El gobierno se contradice acerca de la pandemia. Hay una gran cantidad de reacciones que han llegado también en nuestro fanpage, en facebook.com/canal 30 oficial. Vamos a revisar justamente lo que dicen algunos de nuestros seguidores que a esta hora de la tarde están interactuando y participando con nosotros en este capítulo de jueves, 11 de marzo del 30 Te Escucha. Karina Weber Chacana opina y comenta con nosotros. Yo he viajado a Santiago estando en cuarentena. Me demoro más en completar los datos para el permiso que en llegar al primer peaje. Nunca me han fiscalizado. La represión no es la forma de prevenir. Educar era la oportunidad antes de que llegara. Teníamos más de 2 meses para prevenir. Con los ejemplos de los gobernantes, muchos no lo tomaron en serio. Gracias, Karina. Francisco López.
La fiscalización es mala y las cuarentenas no son como lo dicen. Yo viajo todos los días de Linares a Villa Alegre en micro y para el regreso no me han controlado en ningún momento. Y hoy recién me controlaron en la salida desde que se inició la cuarentena, en el caso de Linares, Francisco. Mariela Lara, claro que no se especifica lo que es minorista. La gente a las 8 de la tarde sale a comprar para su once, a propósito del caso de los almacenes de barrio, o algo que falta en el hogar de su necesidad. Ya no hayan qué hacer. Totalmente contradictorio, si en el día se amontona igual la gente, dice Mariela Lara. Francisco López agrega, el toque de queda debería ser variable en horario en base a la fase en que se encuentra una comuna. Por ejemplo, una comuna en fase 1, el toque de queda debería empezar a las 10 de la noche. Una comuna en fase 2, el toque de queda empezar a las 11 de la noche. Y una comuna en fase 3, empezar a las 12 de la noche, por ejemplo, si es que se quisiera mantener este tipo de medidas. Gracias a Francisco, Mariela, Karina por interactuar a esta hora de la tarde. Carlos, el gobierno se contradice acerca de la pandemia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué piensa usted, Yo creo Carlos? que el gobierno se ha contradecido hace tiempo ya. Yo creo que no es posible que ahora recién se den cuenta que los gimnasios no se deberían abrir, que los casinos no se deberían abrir, y en fase 2. Viña del Mar está en fase 2 y tenía el casino abierto. Sí. Y muchas comunas que tienen casino en fase 2, todas las cosas abiertas, entonces eso no entiendo. O sea, yo no puedo ir al parque, pero sí puedo ir a jugar una cancha de fútbol sintética, donde ahí sí que ahí no hay ningún distanciamiento social, pero sí puedo ir al cine. Entonces se generan todas estas contradicciones porque por un lado Claro, avisan que se puede abrir cierta cosa y después lo que se abrió ahora se tiene que cerrar. O sea, si a mí me dan permiso para salir a veranear con mi familia, de vacaciones, yo de por sí pienso que la cosa está mejor. Yo Claro. creo que lo que está pasando ahora es la consecuencia de lo que pasó entre enero y febrero, nomás toda la libertad que tuvieron las personas. ¿El permiso de vacaciones cree usted que fue un error, Carlos? Pero es un error. A ver, ¿qué persona se va a enfermar de la psique porque no va a vacaciones un año? Eso es lo que yo no entiendo. Lo que decía el señor delante tiene toda la razón, pues ellos dicen una cosa, hacen otra. ¿Es verdad? ¿Y O cómo sea, cree? yo tampoco he visto a nadie pagando 50 millones, o sea, se llenaron la boca, vamos a cobrar a 50 millones, nunca han cobrado y nunca van a cobrar tampoco. Hay algunos datos que indican que solo 600 personas han tenido que pagar multas en estos 600, ¿y de cuántos? 373 días de pandemia. Un Sí. año y 7 días de pandemia. 600 es la que pillan en Santiago todas las noches en la calle. Entonces, no, yo creo que eso es lo que pasa, se contradicen mucho, o sea, y entonces cuando dicen una cosa, recordemos que en el mes de abril ya decían que la gente se podía ir a tomar un café. ¿Qué más? Entonces, ¿qué más esperar? O sea, aceptamos aviones de Brasil. Y no hay más, no, es que lo más chistoso, que la gente al llegar a Chile tiene que hacer una declaración jurada que no se van a mover de su casa los 7 días. ¿Quién fiscaliza eso? Nadie, van a salir igual. Y ese es un tema que, por cierto, ya sigue generando más dudas. No y sé si poca vieron un certeza. reportaje que dieron en el Mega, creo que los buses toman a gente en el terminal con la declaración jurada, pero a 2 cuadras la gente está esperando el bus y se suben igual. Claro. Entonces, no, yo creo que, y además que, a ver, yo creo que la gente es porfiada. Pero si a mí me dan todas las garantías para ser porfiado, lo voy a hacer. Pues. O sea, como se dice en buen chileno, Carlos, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Claro, pero sí, o sea, yo no entiendo en fase 2 y las canchas sintéticas abiertas. San Javier en fase 2 y ahí donde van a andar en bicicleta los chicos, ahí en el, no sé cómo se llama una cosa que está ahí en la población Don Matías atrás. Sí, en el skatepark, lleno todos los días, entonces ¿por qué no lo cierran eso? Entonces esas son cosas que yo no entiendo. ¿Cómo cree usted que el gobierno debería ser más claro? Bueno, tomar medidas más claras. Yo creo que la gente, a ver, si las comunas están en fase 1, no sé, pues deberían tener el toque de queda a las 8 de la noche.
Si están en fase 1 están todos adentro y yo salgo son por 2 horas solamente a comprar. Entonces yo creo que ya a las 8 en fase 2 ni siquiera debería ser a las 10, a las 9, o sea, si queremos mantener a la gente adentro. Pero yo creo que va a ser difícil, esto se va a pasar cuando se empiece a vacunar con la doble vacuna a la gran mayoría de las personas. Sí, lo que se teme es que después las medidas ya no sean cumplidas y obviamente con todos estos ejercicios que viene haciendo el gobierno, definitivamente lo más preocupante de todo, creo yo, Carlos, no sé si usted estará de acuerdo o no con lo que voy a decir, pero al perderse la credibilidad la gente ya no toma en serio las medidas y como consecuencia de lo mismo hay un riesgo latente de que sigan subiendo los casos. Es que recordemos que el ministro hace una semana atrás dijo que realmente ellos se equivocaron al dar permiso para vacaciones, pero ¿cómo se van a equivocar si se entiende que son profesionales? ¿Cómo se van a equivocar gente que tiene ya lo que ha pasado en países de Europa donde se soltó y volvieron nuevamente? Entonces hay que tomar los ejemplos de otros países, pero acá ni siquiera se hace eso. Entonces eso es lo malo, ¿ves? Claro, llegan vacunas de otro lado, pero por ejemplo la gente de Brasil, que la cepa es tan peligrosa de Brasil, ya no deberían bajar aviones. En marzo del año pasado, a finales de marzo, me acuerdo, principios de abril, recibieron un barco que Perú no quiso que se embarcara con turistas, no, pero aquí le abrieron al tiro el pase. Entonces eso es lo que yo no entiendo, o sea, que fome que tengamos 5.000 personas diarias, sabiendo que ya no estamos poniendo la vacuna. Ahora, lo malo que se está infectando la juventud en Chile, porque la juventud ya le tomó la mano a las autoridades, hacen fiestas, salen corriendo como si fuera un espectáculo. Claro que sí. Bien, Carlos, como siempre, le agradezco su gentileza con nosotros. Sabe, disculpe, yo ¿Sí? ¿a quién le sacaría un parte si mi hijo tiene 18, 19 años y anda bailando a las 4 de la mañana a los padres? Porque bueno, yo como papá no puedo permitir que en pandemia mi hijo ande a las 4 de la mañana. O sea, hay una responsabilidad compartida indudablemente. Pero lógico que sí, pues. Que Bien. esté muy bien, lo felicito por el programa, como decía adelante, el señor es súper bueno. Gracias. Gracias, Y Carlos, por estar oiga, con y nosotros. nos salvamos esta semana, yo pensaba que volvíamos a fase 1. Sí, nosotros Pasamos pensamos lo mismo. rasguñando, Sí, estamos ahí. con un 4 justito. Sí, está bien complicada la figura, pero bueno, Está bien complicada. hay que Bueno, seguir esté muy cuidándose. bien. Gracias. Hasta Carlos, televidente de la Comuna de San Javier, con nosotros en la sintonía. Y claro, durante los últimos días Talca y San Javier venían demostrando que cumplían con ciertas condiciones para marcar un retroceso en el plan paso a paso. Por su parte, Maule estaba mostrando atributos para avanzar a la fase 3 o de preparación. Y Pencahue, que ya ha cumplido un mes de cuarentena total, no hubo anuncios respecto de la posibilidad de avance. Estos anuncios podrían concretarse o los días lunes o los días jueves o este sábado que viene, el sábado 13 de marzo. Los sábados también en más de alguna ocasión han habido anuncios dentro del plan paso a paso que ejecuta el Ministerio de Salud. Mario, ¿el gobierno se contradice acerca de la pandemia? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, estaba escuchando a un señor recién que estaba conversando y le encuentro razón con respecto al toque de queda, si estamos superando los números de contagiados. Pero hoy día en la mañana me llamó la atención lo que dijo el ministro de Salud. Dijo textual que se cerraron los gimnasios. Sí. Y no me acuerdo qué otra cosa. ¿Y qué pasó con los malls, por ejemplo, que tienen un aforo de no sé cuántas cantidades de miles de personas, los espacios públicos para comer, por ejemplo? Nosotros nos damos cuenta que en San Javier, por ejemplo, tú vas a estos sitios de comida y los asientos están llenos y están pegados uno atrás de otro, no hay ningún aforo de 1,5 metros, 2 metros de distancia, nada. Y la gente no respeta, pero por eso te digo, ¿qué pasa? Dicen, el gobierno se condice porque dice que cerramos los gimnasios que tienen un aforo como de 5 o 7 personas. Y eso con los malls. En los malls van cantidades masivas de personas.
donde el contagio está muy cerca de todo. O sea que en el Esa fondo, es Mario... mi opinión con respecto a esto. Sí, en el fondo, Mario, se dice una cosa y se realiza otra y al final la gente se termina enredando, se termina confundiendo y esto va a empezar a generar mucho nerviosismo, mucha tensión, poca claridad. E insisto en este punto, no sé si usted estará de acuerdo conmigo o no, pero se pierde credibilidad y eso puede afectar incluso el control de la pandemia. Sí, es cierto. Se pierde credibilidad, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿De qué parte nos llama Mario? ¿Qué? Perfecto. Mario, ¿cree que hay una posibilidad de que podamos recuperarnos de todo esto, de que el gobierno quizás pueda aclarar un poquito las medidas para evitar que vayamos, entre comillas, rodando hacia un desastre mayor? Sí, yo todavía tengo una esperanza que esto se puede acabar o atajar un poco en su avance, pero tenemos que tomar medidas muy drásticas, nuevamente un cierre de frontera, el cierre, prácticamente el cierre total del comercio, que no es la fórmula, pero si estamos viendo que día a día no vamos a dar abasto en los hospitales, yo creo que vamos a terminar cerrando todo. Y el gobierno se tiene que hacer cargo de una vez por todas con respecto a la ayuda a la gente. Por ejemplo, para mencionar, disculpa que me explaye tanto, pero... Adelante. Por ejemplo, hay un señor que se llama Bukele, un ministro de Salvador, dijo él, cuando comenzó la pandemia, él dio $300 a la familia. Allá $300 es mucho dinero. Acá el presidente de la República tendría que empezar por dar una cantidad de dinero, no 80 ni 100 mil pesos, porque con eso no vive nadie. Un político gana 20 y tantos millones y darle 200 mil pesos a una persona no le sirve para nada, porque el sistema de la luz, el agua se le va a seguir acumulando, a llegar un momento que va a colapsar y tampoco va a poder pagar aunque le den 1 año, 2 años, porque por el hecho de que no tienen dinero, no hay trabajo. ¿Te das cuenta? El gobierno de una vez por todas tiene que hacerse parte, comenzar con el 40% más vulnerable y ahí avanzando al 50, al 60, pero este país tiene dinero para que salgamos adelante y acabar con esta pandemia, pero sí, si claro, no lo hacemos, no tomamos medidas drásticas que vayan acorde a la situación que se vive en el momento, nos vamos, medio Chile se va a morir. O sea, en definitiva que hay que tomar medidas más en serio y no panaceas, cuestiones que de momento Claro, se el gobierno presentan. nos sacan a ayudar un poquito nomás. Perfecto. Bien, Mario, muchas gracias por llamarnos y participar. Listo, gracias, muy bueno tu programa. Muy amable, muchas gracias. Por las pantallas del canal de la gente les acompañamos a esta hora de la tarde en el 30 Te Escucha. Su opinión para nosotros es fundamental. 73-256-1630 es el teléfono. 73-256-1630 para que nos llame e interactúe con nosotros. O puede opinar y escribirnos en el facebook.com/canal 30 oficial. Facebook.com/canal 30 oficial, nuestra página, nuestra plataforma digital donde compartimos nuestro Facebook Live con el programa en vivo y las reacciones de nuestros seguidores. Vamos a continuar revisando enseguida las opiniones de nuestros telespectadores, de nuestros amigos y amigas, y por cierto, de inmediato vamos a conocer también cómo ha evolucionado la pandemia en la región del Maule. En las últimas horas se notificaron 395 casos nuevos. Una vez más se ha producido un despegue abrumador en comparación a las jornadas anteriores, y esto responde, una vez más se los comento, al desfase que existe respecto de los días en los cuales se realizan las pesquisas y luego cuando estas son notificadas a la plataforma. ¿Esto qué significa? Que los martes generalmente se conocen los resultados de los sábados, los miércoles los resultados de los domingos y los días como hoy, los jueves, se conocen generalmente los resultados del día lunes. 395 casos nuevos fueron detallados durante las últimas horas por la autoridad sanitaria. ¿Y qué digo las últimas horas? 2 horas atrás. 456 casos activos presenta Talca, 315 Curicó, 277 Linares, 277 casos activos en Linares. Linares está en cuarentena total y está duplicando la cantidad de casos que tenía.
94 casos activos hay en San Javier, 83 en Molina, 80 en Constitución, 77 en Cauquenes, 77 casos activos en Parral, 73 activos en Colbún, 64 en Maule, 57 en San Clemente, 42 en Villalegre, 42 en Longaví, 36 casos activos en Teno, 29 en Chanco, 27 casos activos hay en Hierbas Buenas, un descenso significativo, 26 los hay en Romeral, 24 en Rauco, 22 casos activos en Retiro, 21 en Peyúgue, 21 casos activos en Pencahue, 19 en Río Claro, 17 en San Rafael, 16 casos activos en Pelarco, 14 en Sagrada Familia, 8 casos activos en Gualañé, 5 en Licantén, 5 en Curepto, 4 en Bichuquén. El resto de los casos activos pertenece a ciudadanos de otra región que han venido al Maule y aquí han sido pesquisados con coronavirus. El gobierno se contradice acerca de la pandemia. Cristian, el 30 te escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, Cristian, ¿qué por piensa usted de esta supuesto. situación? La primera cosa mala que hicieron fue mandar a toda la gente de vacaciones. Los santiaguinos dejaron a todos, a Coquimbo, a La Serena, a la zona sur, y ahora volvieron. Claro. Y el día 15 va a haber un pic de enfermedad total. Van a colapsar la mayoría de los hospitales. O sea, Cristian, en el fondo, ¿ha habido un muy mal manejo de la situación por parte del gobierno? No todo mal, pero como dan vacaciones, la gente supone que no tiene plata, como sale medio Chile de vacaciones. O sea, perfectamente se podría haber evitado la situación. Por supuesto, pero ya es tarde, si no sacamos nada con llorar ahora. Yo creo que estando acá en San Javier es más tranquilo que estar en Santiago. Yo tengo casa en Santiago, pero no quiero ir para allá. Es terrible. Pero no entiendo cómo el ministro París da vacaciones a la gente que pueden salir. Eso es ridículo. Cristian, y en este mismo sentido, ¿cómo cree que el gobierno podría aportar a mejorar un poquito el escenario antes de que la situación se vuelva prácticamente irremontable? Con plata, no hay nada más. Que la gente se quede en su casa, que pueda salir a la esquina a comprar. Y listo. O sea, subsidios que sean consistentes. Claro, como decía el caballero anterior, tiene que ser algo que mínimo te dure. Si la cuenta de la luz, lo mínimo que sale son 60, 70 mil pesos. Él debería llegar a convenio con las empresas que hay acá en la zona y él pagar las cuentas. Del agua lo mismo. O sea, otorgar facilidades para que la gente pueda efectivamente quedarse en su casa sin sentirse con la soga al cuello, en el fondo. Lo que pasa es que la compañía de luz te dice, no pagué ahora, no te vamos a cortar la luz, pero después hay que pagarle igual. Claro. Sí, ese no es el tema, porque yo una vez tuve que repactar una deuda, estuve como 2 años pagando. Entonces no tiene sentido. Es preferible pagar la cuenta y no endeudarse, porque eso es como endeudarse. Perfecto. Bien, Cristian, muchas gracias por llamarnos y aportarnos su opinión sobre el tema. Un abrazo grande. Ya, gracias. Que esté muy bien. Cristian, que nos entregaba su reflexión en el 30 Te Escucha, llamándonos al 73256-1630. Rápidamente vamos a revisar la situación de contagios en la región del Maule. Hace un momento hablábamos de la cantidad de casos activos. 94 tiene la comuna de San Javier, 456 activos tiene Talca, 315 Curicó, en algún momento llegó a tener 190. Se disparó la situación en Curicó. En Linares preocupa, hay 277 casos activos y Talca tiene la misma cantidad de casos activos que cuando retrocedió a cuarentena total por primera vez. 107 casos nuevos fueron detectados durante las últimas horas en Talca, 80 en Curicó, 44 en Linares, 22 en Cauquenes, 15 en Maule, 15 en Molina, 12 casos nuevos en San Clemente, 10 en Villalegre, 10 en Chanco, 10 en Colbún, 9 casos nuevos en San Javier, 8 en Teno, 8 en Longaví, 7 casos nuevos en Río Claro,
6 en Parral, 6 en Constitución, 6 en Hierbas Buenas. 3 casos nuevos en Gualañé, 3 en Romeral, 3 en Rauco, 3 en Peyúgue, 2 casos nuevos en Pelarco, 2 casos nuevos de contagio en Pencahue, 1 en Bichuquén, 1 en San Rafael, 1 en Sagrada Familia y 1 proveniente de Lampa, comuna de la región metropolitana. 395 casos nuevos notificados durante las últimas horas, 182 de los cuales fueron a través de la búsqueda activa de casos. 11 fallecimientos fueron reportados durante las últimas horas, elevando a casi 900 las víctimas fatales. 896 personas han muerto a consecuencia de la pandemia solo aquí en la región del Maule. Cabe precisar que de los 395 casos nuevos, 269 presentaron síntomas, 122 asintomáticos, 4 que no fueron concluyentes y 11 personas dieron positivo a través del antígeno. De los 46.164 casos en total que acumula la región en estos 373 días de pandemia, 43.216 personas se han recuperado, pero 2.051 se mantienen con el virus activo en su organismo. Tenemos otro contacto telefónico a esta hora. Francisco, el 30 te escucha, el gobierno se contradice en esta pandemia, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Lo que yo pienso, que en realidad a nivel nacional y regional el gobierno ha llegado muy tarde. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tuve la opción de tocar el beneficio de los 500.000 pesos, ¿entiendes? Sí. Pero mucha gente no tuvo esa factibilidad, o tampoco el 10%. Ahí me queda ahorro, me queda plata en mi SP, pero la gente no tiene nada. Yo voy al centro de Talca, hoy mismo fui al centro, es un caos. Sí. Es un caos. La UNUSUR, lleno de gente, no hay ambulancia, nadie hace nada. No sé, pues el alcalde, el intendente, no hay una iniciativa concreta, gente sin mascarilla, distanciamiento físico, etcétera. ¿Entiendes? Sí. O sea que en el fondo hay mucha liviandad respecto de los Yo controles. creo, yo por ejemplo, yo vivo en Maule, ¿me entiendes? Sí. Yo lo iba a Don Paulo. Y me corriendo, Maule está con Talca un paso. Me corriendo vehículo, en bicicleta, a Talca sin mis trámites, voy, llego a la casa, me televiso, alcohol gel y mi baño, ¿me entiendes? Somos 3 en mi casa, mi esposa y mi hijo. Pero está un caos tremendo. Yo creo que esto va a seguir alargándose cada día más, pero tiene que el gobierno llegar con una ayuda concreta, dije anteriormente, a las personas que realmente necesitan esta ayuda. O sea, Que solo... hay mucha cesantía, gente no tiene ingresos, como dije anteriormente, la AFP, la pandemia está creciendo cada día más y la gente no toma conciencia. Eso no queda lata, que usted vaya al centro, no sé, en su región, en su ciudad, la gente toma conciencia, anda sin mascarilla, se ríen en las calles. Esto es grave. O sea, deberían haber medidas mucho más concretas en el fondo. Exacto. Yo creo que lo que he escuchado ahora, que creo que esto que queda va a pasar a las 10 de la noche. Yo creo que es un factor, claro, la gente está ofuscada en sus casas, pero no queda otra alternativa. Todos están en sus casas, pero tienen que, si están en sus casas, tienen que ahí llegar a la parte social, ¿entiendes? Sí. Ya estén en sus casas encerrados 20 horas del día, pero que lleven una ayuda de gobierno concreta, no sé, un IFE que realmente la gente alcance, no sé, pagar la luz, el agua, es un caballero, gastos, comida, etcétera. No algo que parezca una propina, sino que algo más cercano a un salario. Que no sea una burla. Si la gente igual, nosotros tampoco somos tontos. Yo, por ejemplo, yo tengo una ocasión, yo trabajaba en el norte de minería, pero quedé sin trabajo, estoy acá. Pero aquí estamos luchando, pero no, esto está terrible. Francisco, le agradezco mucho que haya compartido su opinión con nosotros. Te mando un abrazo. Disculpe por estallarme tanto, me gusta hablar mucho. Disculpe. No, con el mayor agrado. Su casa. Muchas gracias. Gracias, muy bien, hasta luego. Que Chao. esté muy bien. Francisco, que nos entregaba su opinión. Con todo el tiempo, aquí tenemos todo el tiempo del mundo para poder expresar sus opiniones. Es algo que agradecemos muchísimo a todos nuestros televidentes que compartan también sus sentimientos, sus expresiones y sus puntos de vista acerca de una materia que, por cierto, genera gran conmoción e interés por parte de la opinión pública. Solo como un antecedente para graficar, 5.566 casos fueron conocidos durante las últimas horas en Chile. Uno de los mayores incrementos desde diciembre a la fecha. 873.512 personas se han contagiado en el territorio nacional, 821.294 personas se han recuperado y 30.428 son los pacientes con el virus activos en el país. 156 fallecimientos se produjeron en Chile,
21.362 son las personas oficialmente fallecidas en todo el periodo de pandemia. 1.910 pacientes están en las unidades de cuidados intensivos UCI, 1.616 en ventilación mecánica. 62.746 exámenes fueron informados durante las últimas horas con una positividad que llegó al 8,74%. Es decir, 5.566 personas contagiadas de 62.746 exámenes. Y 193 camas críticas quedan disponibles en todos los hospitales del país. Estamos hablando de que el 94% de la capacidad hospitalaria, llámese clínicas y también hospitales públicos y privados, están prácticamente al límite del colapso. Desde Linares, Catherine, el gobierno se contradice acerca de la pandemia. ¿Cómo le va? Bueno, lamentablemente, Catherine, la teníamos en comunicación y desgraciadamente ya no está con nosotros en contacto. Una situación bastante complicada, quedan muy pocas camas críticas, un panorama bastante aciago respecto de lo que se proyecta para lo que queda del mes de marzo, un mes marcado por las contradicciones. Gracias por estar con nosotros, que le vaya muy bien. TV Cable Loncomilla informa a todos sus abonados que puede pagar su mensualidad a través de Caja Vecina, Serviestado y Banco Estado en línea. Una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa y así prevenimos filas y contacto con más personas, ayudando a mantener la distancia social. Para realizar el pago en Caja Vecina debe dar el RUT del abonado e indicar el código 138.